Hoy hace un calor que ni los perros quieren ladrar. Desde la mañana estoy sentado en la mecedora de la terraza, tomando café negro en la taza de barro que me dio Rosita antes de morirse. La agarro y todavía siento el calor de sus manos. Afuera hay polvo. Los camiones pasan haciendo temblar el suelo y de la casa de Doña Clara llega el olor de chile friéndose en aceite viejo. Ya no trabajo. Las fuerzas no me dan. Pero mis manos siguen duras, como piedras, los dedos torcidos, uñas con tierra, la piel como cuero viejo de tambor. Media vida fui albañil. Levanté paredes, puse ladrillos, cargué bultos de cemento hasta doblar la espalda. Mi casa la hice así, a pedacitos, en las tardes después de la obra. Cada ladrillo me acuerdo. Primero un cuartito para que no nos mojáramos. Luego la cocina, la terraza, el cobertizo, todo con mis manos. Y ahora esta casa ya no es mía. Mi sobrino, Ángel, hijo de mi hermana, vino hace un par de años. Me dijo: «Tío, hay que poner todo en regla, así vas a pagar menos impuestos, y si pasa algo, no se complica». Yo de papeles no sé nada. A mí me pones un plano, un nivel, un cincel, eso sí, pero un papel con letras no. Él hizo todo, me llevó a la oficina y solo me señaló dónde firmar. Firmé, pensando que la familia no traiciona. Al año dejó de venir. A veces lo veía en la calle, pero volteaba la cara, hablando por teléfono. Un día me enteré. La casa está a su nombre. No me ayuda. No me cuida. La agarró. Ahora vive en la ciudad, con su mujer, con carro, con aire acondicionado. Y a mí me dijo: «Tío, usted ya está grande, no necesita tanto. Puede quedarse en el cobertizo». En el cobertizo. Me siento mirando la grieta en la pared de la cocina. Esa pared la levanté cuando Ángel tenía 6 años. Él corría con un carrito de plástico, sin llantas ya, y me preguntaba: «Tío, ¿y cuándo será mi casa?». Yo me reía. Pensaba que jugaba. Ahora, a veces pienso, capaz que ya lo planeaba. En el cobertizo huele a trapo húmedo y a ratón. Ahí duermo, en una cama vieja, el colchón hundido, los resortes clavándose en la espalda. Pero hay algo que él no sabe. Cuando firmamos, le pedí al notario una cosa. No es regalo ni trampa. Solo un nudo pequeño en esos papeles. Con eso, no puede vender la casa mientras yo viva. No sé para qué lo hice. Tal vez para que se acuerde que sigo respirando. Y aquí sigo. Cuando era joven, no tenía tiempo de sentarme a pensar en nada. El sol salía y yo ya estaba en la obra, con la camisa empapada de sudor antes de las 9. La vida era así: trabajar, comer, dormir y al otro día lo mismo. No me quejaba.
Tenía mis manos, mi fuerza y una familia que dependía de mí. Ángel nació cuando yo ya tenía canas en la barba. Su papá se fue a Estados Unidos y nunca volvió, y mi hermana quedó sola. Yo hacía lo que podía. Le llevaba comida, le arreglaba el techo cuando llovía, le daba dinero cuando me sobraba algo. A veces me llevaba al niño a la obra para que no estuviera solo. Le daba un casco viejo, le enseñaba a mezclar la arena con el cemento, aunque más jugaba que trabajaba. En las fiestas del pueblo, en el Día de Muertos, en la feria, yo le compraba pan dulce, globos, esas trompetas de plástico que hacen un ruido espantoso. Él se reía, corría por la plaza y yo lo miraba pensando que algún día sería un hombre bueno, de esos que agradecen lo que reciben. Pero el tiempo pasa como agua en temporada de lluvia. Arrastra todo. Ángel creció, se fue a estudiar a la ciudad, volvía poco. Cuando venía, se vestía diferente, hablaba rápido, como con prisa. Yo me sentía orgulloso, aunque no entendía nada de lo que contaba. La primera vez que sentí algo raro fue una sobremesa, un domingo. Habíamos comido mole en el patio con tortillas de maíz recién hechas. Él empezó a hablar de inversiones y propiedades como si fueran gallinas que uno compra y vende. Dijo algo como: «Tío, la tierra sin movimiento no sirve». Yo me quedé callado, masticando despacio, porque no entendí si me estaba dando un consejo o una advertencia. Después de eso, ya no me pidió que le enseñara nada. Antes me preguntaba de herramientas, de cómo levantar un muro derecho. Ahora me decía que esas cosas eran del pasado, que el futuro estaba en las firmas. Firmas. Esa palabra empezó a quedarse en mi cabeza como un clavo torcido. Me acuerdo de un día en que lo vi en la plaza, hablando con un hombre de traje. Llevaba en la mano una carpeta y su risa no era la misma. Era más corta, como apretada. Yo lo llamé, pero no me oyó o no quiso oírme. Esa noche, en la cocina, mientras tomaba café, el olor del atrapo húmedo de limpiar la mesa me trajo un recuerdo. Ángel de niño, secando los platos, jugando a ser el ayudante del tío. Y me di cuenta de que ese niño ya no estaba. No sé en qué momento la casa empezó a quedarse callada. Antes, los domingos se llenaba de voces. Mi hermana en la cocina, los niños corriendo por el pasillo, la radio encendida con rancheras viejas. Ahora, a veces pasan semanas sin que nadie toque la puerta. Mi hermana dejó de venir con la excusa de que los muchachos tienen tareas o que en la ciudad hay mucho tráfico. Ángel. Bueno, él ya no daba excusas. Simplemente no aparecía. Un día lo llamé desde la tienda de don Mauro, usando el teléfono de monedas. Contestó rápido, pero la voz era fría. «Tío, estoy ocupado.
Luego le marco. Nunca marcó. El barrio también había cambiado. Los vecinos viejos se fueron muriendo o vendiendo sus casas. Llegó gente nueva, con rejas altas y carros brillantes. Ya no se escuchan las risas en las noches de calor, ni el olor de pan dulce horneándose. Hasta las luces en las fiestas del pueblo se ven distintas, como más frías. Yo seguía cuidando la casa como siempre. Barría el patio, regaba las macetas, engrasaba las bisagras de la puerta. Aunque nadie venía, yo ponía café para dos, como si Rosita fuera a sentarse conmigo. El olor del café recién colado era lo único que llenaba ese vacío. Pero poco a poco Ángel empezó a aparecer, no para visitarme, sino para arreglar cosas. Llegaba con papeles, medía el terreno, hablaba por teléfono en voz baja. Cuando le preguntaba qué hacía, decía, nada, tío, son trámites. Una tarde lo vi revisando el viejo baúl de madera que guardo en la sala. Ahí están las fotos, los recibos, cartas de cuando Rosita y yo éramos jóvenes. Le pregunté qué buscaba y me dijo que nada, que solo tenía curiosidad. Pero me di cuenta de que evitaba mirarme a los ojos. No sé si fue esa misma semana o la siguiente cuando me pidió que lo acompañara a la notaría. Dijo que había que proteger la propiedad y ahorrar problemas. Y ahí empezó todo. Cuando salimos de la notaría, el sol estaba cayendo y el aire olía a tortilla de maíz recién hecha de la señora Lupita. Ángel se fue en su carro sin siquiera invitarme a cenar. Me quedé parado en la calle, con el papel doblado en el bolsillo, sin entender del todo qué había firmado. Esa noche dormí mal. Soñé con la grieta en la pared de la cocina. Soñé que crecía, que tragaba la casa entera, ladrillo por ladrillo. Me enteré por casualidad. Ni siquiera fue por Ángel. Estaba en la tienda de don Mauro esperando mi cambio por 1 kilo de frijol cuando entró un muchacho con una carpeta bajo el brazo. Saludó y empezó a hablar con Mauro de terrenos, de escrituras. En eso soltó el nombre de mi calle, el número de mi casa. Yo levanté la cabeza. Dijo el nombre del dueño y no era el mío, era el de Ángel. Se me enfrió el café que había tomado en la mañana. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua en la espalda. Me acerqué y pregunté, ¿cómo que esa casa es de Ángel? El muchacho se encogió de hombros. Pues así sale en el registro, señor. Salí sin decir nada. Caminé despacio, como si las piedras de la calle me pesaran el doble. Cuando llegué, me senté en la cocina, mirando la grieta de la pared. Era más larga que la última vez. No fui a buscarlo. No le grité. ¿Para qué? ¿Para escuchar mentiras? Pasaron semanas hasta que él apareció.
Llegó con su carro nuevo, estacionó justo frente a la puerta, con música fuerte, tocó como si fuera visita. Me dijo que las cosas ya estaban hechas, que así era mejor para todos. Y luego lo del cobertizo. El cobertizo no es más que 4 paredes mal hechas, techo de lámina y olor a trapo húmedo. Ahí guardaba las herramientas viejas, martillos sin mango, serruchos oxidados, un nivel que ya se torció. Me dijo que podía poner mi cama ahí, que sería más cómodo, porque la casa la iba a usar para otras cosas. Yo lo miré y por un momento vi al niño con el carrito roto, pero duró poco. Ahora sus manos no tienen callos, sus uñas están limpias, sus ojos no me sostienen la mirada. Esa noche moví mi cama al cobertizo, no porque él me lo ordenara, sino porque ya no quería dormir en una casa que no era mía. Afuera los perros ladraban. Adentro el olor del trapo húmedo se me metía hasta el sueño. En el bolsillo guardaba una copia de esos papeles que firmamos, con el nudo que pedí al notario. Ángel podía tener su nombre ahí, pero no podía vender. No podía sacar todo lo que yo había puesto. Al menos no mientras yo respirara. No era venganza. Era como poner un ladrillo más en la pared, aunque la casa ya no me perteneciera. El cobertizo se volvió mi mundo. Al principio pensé que sería por unos días, pero las semanas se fueron apilando como ladrillos olvidados. La cama cruje cada vez que me muevo y a veces un resorte se me clava en la cadera. Cuando llueve, la lámina suena como tambor roto y el agua se cuela por una esquina. Puse un balde, pero a veces rebosa en la madrugada y tengo que levantarme a vaciarlo. Mis herramientas están ahí conmigo. No sirven para mucho ya, pero las limpio de vez en cuando. No porque las vaya a usar, sino porque mis manos necesitan sentir el peso del martillo, el frío del metal. Cuando lo agarro, me acuerdo de cuando podía alzar un bulto de cemento sin doblar las rodillas. Desde la puerta del cobertizo veo la calle. El barrio ya no es el mismo. Hay camionetas grandes, rejas más altas, gente que nos saluda. Los niños ya no juegan en la acera. Están pegados a teléfonos, con los ojos como apagados. El pan dulce ya casi no se hornea aquí. Ahora lo traen en bolsas de plástico del supermercado. A veces paso por la plaza y me siento en una banca mirando cómo la vida sigue sin mí. En Día de Muertos, la gente pone altares con velas, flores de cempasúchil, fotos. El olor a copal se mezcla con el del maíz tostado. Antes yo ponía un altar para Rosita en la sala. Ahora lo hago en un rincón del cobertizo, con una foto suya que se ha ido poniendo amarilla. No me falta comida, pero sí me falta sobremesa. Ese silencio de después de comer,
cuando uno platica despacio, sin prisa. Ahora termino de cenar y me quedo mirando la pared, escuchando el radio viejo. A veces suena una canción de esas que ponía Rosita mientras hacía tortillas y me aprieta el pecho. Ángel no viene. Supongo que está ocupado. Supongo que prefiere no ver dónde me tiene. Pero yo sigo aquí, en este pedazo de techo que todavía puedo llamar mío, aunque no lo sea en los papeles. Una tarde de calor espeso, de esos que hasta las moscas vuelan lento. Escuché un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la rendija de la puerta del cobertizo y vi la camioneta de Ángel, brillante como si nunca hubiera tocado tierra. Tocó la puerta principal, no la del cobertizo. Golpeó 2 veces fuerte, como si viniera de visita a otra casa. Me quedé quieto. Después de un rato, lo vi caminar hacia el patio. Tenía en la mano una carpeta de esas negras y un bolígrafo fino. «Tío», dijo, sin mirarme directo, «necesitamos hablar». Esa palabra, necesitamos, me cayó mal. Nunca dice quiero, siempre es necesitamos, como si yo también tuviera un plan en la cabeza. Me hizo un gesto para que saliéramos al patio. El sol estaba bajo y el polvo flotaba en el aire como humo. Me explicó, con esa voz que se pone cuando quiere convencer a alguien rápido, que había una oportunidad de mover la casa, que era un buen momento para vender, que con ese dinero él podía ayudarme a encontrar algo más pequeño y cómodo. Yo lo escuchaba sin decir nada, mirando cómo el sudor le corría por la frente, cómo el bolígrafo daba vueltas entre sus dedos. Cuando terminó, le pregunté, «¿Y qué harías tú con el dinero?» Se rió, pero no contestó. Le dije que no podía vender, que mientras yo viviera eso no se movía. Entonces sí me miró, y sus ojos estaban duros, como de ladrillo seco. Guardó el bolígrafo, cerró la carpeta y dijo, «No es personal, tío, son cosas de la vida». Se fue sin despedirse. El ruido de la camioneta se perdió calle abajo. Esa noche, mientras barría el polvo del piso del cobertizo, pensé en cómo había cambiado su voz. Antes hablaba cantado, como todos aquí. Ahora hablaba recto, apretado, como si las palabras fueran cuentas de dinero. El olor del trapo húmedo volvió a llenarme la nariz y por primera vez sentí que ese olor ya no era de mi casa. Era de un rincón prestado. Con el tiempo entendí lo que estaba esperando Ángel. No hacía falta que lo dijera. Estaba contando mis días como quien cuenta las monedas en la bolsa antes de ir al mercado. No venía seguido, pero cada vez que aparecía, sus ojos recorrían el patio, la puerta, el techo, como midiendo el tiempo que me quedaba. Preguntaba de mi salud con una voz falsa, muy baja, como si estuviera revisando una lista. «¿Y cómo anda, tío?» Todavía con la tos. No era preocupación,
Era inventario. Eso me cambió. No me mató de tristeza, pero me hizo caminar más despacio, no por cansancio, sino para que viera que todavía puedo. Empecé a salir a la calle en las horas de más sol, aunque el calor me rajara la espalda. Me sentaba en la banca de la plaza con un sombrero viejo, saludando a todos, como si quisiera que le llegara la noticia. El viejo todavía aguanta. En las mañanas colgaba mi ropa lavada en la cuerda frente a la casa, no en el cobertizo. No porque fuera necesario, sino porque quería marcar mi lugar, aunque fuera con camisas descoloridas y pantalones remendados. Un día lo vi pasar en su camioneta hablando por teléfono. No se detuvo, pero miró hacia adentro, hacia el patio, y yo estaba ahí, afilando un cuchillo en la piedra como hacía mi padre. No para usarlo, solo para que escuchara el sonido, ese raspar que recuerda que las manos aún trabajan. Por las noches, en el cobertizo, repasaba mentalmente lo que le había pedido al notario aquel día. Ese nudo en los papeles, mi pequeño ladrillo en medio de su pared. No era mucho, pero era mío. El olor del trapo húmedo seguía ahí, pegado al colchón, al aire. A veces pensaba que, si algún día me voy, ese olor se quedará más tiempo que yo. Fue en la feria del pueblo, en noviembre, justo después del Día de Muertos. La plaza estaba llena de luces colgantes, puestos de antojitos, olor a elote asado y azúcar quemada de las cañas. Había música de banda en un lado y del otro un grupo de niños corriendo con máscaras de calavera. Yo había ido solo con un sombrero que ya me queda flojo. Compré un café de olla y un pan dulce duro, de esos que se hacen para aguantar la semana. Caminaba despacio, mirando los altares que la gente ponía para sus muertos. Las flores de cempasúchil estaban tan frescas que el olor te llenaba la nariz como si fuera humo. Entre la gente lo vi, Ángel, con camisa blanca planchada, la barba recortada, y a su lado una mujer que no conocía. Ella reía fuerte, enseñando los dientes, mientras él le señalaba un puesto de juegos. Me vio. Lo sé porque sus ojos se movieron apenas un segundo hacia mí, pero siguió caminando. Me acerqué un poco, no mucho, y le dije, Ángel. Se detuvo, giró despacio. La mujer sonrió como por cortesía, pero se notaba que quería seguir andando. Tío, dijo, qué gusto verlo. No sonaba a gusto. Le ofrecí café como quien ofrece un saludo verdadero. Dijo que no, que ya habían cenado. Preguntó si seguía en el cobertizo, como si fuera una pregunta casual. Ahí estoy, respondí. Bien. Nos quedamos en silencio. A nuestro alrededor, la música seguía, la gente gritaba en los juegos mecánicos. Un vendedor ofrecía tamales a voz en cuello.
Pero entre nosotros había un hueco, como el que deja una pared derrumbada. La mujer lo tomó del brazo y dijo que se les hacía tarde. Él me dio una palmada suave en el hombro, como si fuera un saludo entre desconocidos. Se fueron. Me quedé un rato mirando su espalda perderse entre las luces. Después me fui a un altar pequeño en la esquina de la plaza. No era de nadie que yo conociera, pero el olor a cempasúchil me trajo de golpe el recuerdo de Rosita y me quedé ahí, como si esperara que ella saliera de la foto. Después de la feria, la casa volvió a su silencio. El cobertizo olía más fuerte a humedad, tal vez por las lluvias, tal vez porque el aire ya no se mueve igual. Afuera, el patio estaba lleno de hojas secas que el viento traía del árbol de la esquina. Me levantaba temprano, aunque no tuviera nada que hacer. Calentaba agua para café, lavaba mi camisa a mano y la colgaba al sol frente a la casa. Era mi manera de decir, aquí estoy. A veces me sentaba en la terraza, aunque ya no fuera mía. Llevaba la silla vieja del cobertizo y la ponía justo donde siempre me había sentado con Rosita. Me quedaba ahí, viendo pasar la gente, oyendo el radio portátil con canciones que ya nadie escucha. Un par de veces vi a Ángel pasar en su camioneta. No se detuvo, pero yo levantaba la mano, despacio, sin prisa. No sé si lo hacía para saludarlo o para que supiera que no me he ido. Por las tardes caminaba hasta la tienda de don Mauro. Compraba frijol, tortillas de maíz, a veces un pedazo de queso fresco. Me gustaba más el camino que la compra. El sol bajando, los perros durmiendo en la acera, el polvo que se pega a los zapatos. Ese barrio aún tiene rincones que me conocen. Un día, mientras limpiaba el martillo viejo, pensé en la última vez que Ángel me pidió algo con verdadera gratitud. Fue cuando tenía 15 años y yo le hice una banca de madera para su cuarto. Me dio un abrazo, apretado, como si quisiera quedarse. Ahora ni siquiera se acerca. La grieta en la pared de la cocina sigue creciendo. La miro cada vez que paso cerca, como si fuera un calendario que no miente, y el olor del trapo húmedo sigue igual, pegado a la noche, recordándome que este rincón es mío, pero prestado. Una mañana, don Mauro me llamó desde la puerta de su tienda. Tenía en la mano un sobre arrugado con mi nombre escrito torcido. «Esto llegó a tu apartado», me dijo. «Lo trajo el cartero, pero no te encontró». Era una carta de una oficina en la ciudad. Adentro, palabras que no entendía bien. Evaluación de propiedad, posible transacción, contacto con el titular registrado. El titular, claro, no era yo. Me quedé un rato afuera de la tienda, con el sol pegándome en la cara. El papel temblaba en mis manos, no sé si por coraje o por la edad. Lo doblé despacio, lo guardé en el bolsillo y me fui caminando despacio hacia el cobertizo.
Allá lo puse sobre la mesa pequeña donde como. No lo volví a abrir. No hacía falta. Era como una sombra en la esquina. No hay que mirarla mucho para saber que ahí está. Ese día barrí el patio con más fuerza de la necesaria. Levanté polvo, hojas, hasta piedras pequeñas. Afuera, unos niños jugaban con un balón de plástico, gritando. Yo pensé en Ángel de niño, con su carrito roto, corriendo por el mismo patio. Al caer la tarde, me senté en la terraza. El sol se metía por la grieta de la pared de la cocina, pintando una línea larga en el piso. El radio, en la ventana, sonaba bajito con una canción que Rosita cantaba mientras hacía tortillas. No sentí ganas de buscarlo, ni de preguntarle. Lo único que hice fue afilar el cuchillo en la piedra, lento, dejando que el sonido llenara el aire. El olor del trapo húmedo llegó desde el cobertizo, como recordándome que esa carta no cambia nada. Todavía respiro. Una noche, sin sueño, salí del cobertizo y me quedé en medio del patio. La luna estaba alta, pintando todo de un color pálido, como si la casa fuera de otro. Quizás ya lo es. Caminé despacio hasta la puerta de la cocina. No entraba ahí desde hacía semanas. La abrí y el aire viejo me golpeó en la cara. Olor a polvo, a madera seca y un poco de ese trapo húmedo que parece colarse por todas partes. Pasé la mano por la mesa. La madera estaba fría, áspera. En la repisa, el jarro de barro donde Rosita servía el café seguía en su lugar. Al tocarlo, sentí la grieta en el borde, la misma que hice sin querer un domingo de sobremesa, cuando Ángel era un niño y se reía con la boca llena de pan dulce. Me quedé mirando la grieta de la pared. De día parece una rajada común, pero de noche, parece una línea que divide dos vidas. De un lado, los años de trabajo, de risas, de gente entrando y saliendo. Del otro, el silencio, las llaves que ya no giran en la cerradura para mí. Caminé por el pasillo. Todo estaba igual y distinto. Las ventanas cerradas, las cortinas quietas, los muebles con una capa fina de polvo. Era como si el tiempo aquí hubiera dejado de moverse, esperando que uno de los dos, Ángel o yo, se fuera. Regresé al cobertizo sin encender la luz. Me acosté escuchando el zumbido lejano de un camión en la carretera y más cerca el goteo lento en el balde que recoge el agua de lluvia. Pensé que esta casa, con todos sus muros y recuerdos, ya no es un lugar. Es una pausa. Al amanecer, el aire estaba fresco, con ese olor a tierra que deja la lluvia nocturna. Salí del cobertizo con la camisa sobre el hombro y me senté en la terraza, en la misma silla que puse ahí cuando Rosita todavía vivía. El sol apenas empezaba a pintar de naranja las paredes. La grieta en la cocina se veía más oscura.
más profunda. Me quedé mirándola un buen rato, sin moverme. Saqué de mi bolsillo el martillo viejo, el que ya no sirve para clavar nada. Lo puse sobre la mesa, frente a mí. Pasé los dedos por el mango gastado, sintiendo cada hendidura que dejó mi mano a lo largo de los años. En la calle, un camión pasó levantando polvo. El ruido se alejó y quedó el silencio, roto solo por el golpeteo de una gota cayendo en el balde del cobertizo. Me levanté, entré a la cocina y dejé el martillo sobre la repisa, junto al jarro de barro de Rosita. Luego salí otra vez, cerré la puerta con cuidado y volví a mi silla. Me quedé ahí mirando cómo la luz del sol iba subiendo por la pared hasta tocar la grieta. Y no hice nada más. Bueno, si llegaron hasta aquí, gracias. No todos se quedan a escuchar la voz de un viejo que solo tiene historias y manos gastadas. Me alegra que no les diera pereza. No tengo mucho para dar, pero sí me gustaría saber hasta dónde llegó este cuento. Si quieren, déjenme en los comentarios el nombre de su ciudad, su barrio, su país. Así me imagino por dónde anda caminando mi voz. Y si les gustó acompañarme un rato, pues ya saben, dejen un me gusta y síganle aquí para que podamos seguir platicando cuando se me escape otra historia. Gracias por estar. El silencio ya se rompió.